Bueno, bienvenidos a esta octava sección del curso de redes y cableado estructurado. El día de ayer dejamos un taller. ¿Cómo les fue? Bien, sí, señor. ¿Sí? ¿Todos lo resolvieron? ¿Todos lo resolvieron? Sí, Sí, señor. profe. ¿Y ya lo subieron a la plataforma o aún no lo han subido? Sí, profe, ya está en plataforma. Bueno, el día de hoy vamos a tocar una temática adicional que vamos a necesitar en toda esta teoría, que son las VLANs, y a continuación haremos la retroalimentación del taller en clase de ayer para ver si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien, que debieron tener en cuenta y ese tipo de cosas. Entonces, ay, ¿qué son las VLANs? Las VLANs básicamente son redes de área local virtual. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Las VLANs surgieron por la necesidad de que ya físicamente se estaba dificultando mucho la subdivisión de las redes, dado la masiva expansión que han tenido. Entonces llegó un punto en que físicamente se volvieron eh, muy difícil su manejo, muy complejo por la cantidad de equipos de los que tocaba disponer, entre otras cosas que veremos. Entonces alguien dijo, vamos a crear una serie de protocolos, de software y de dispositivos que nos permitan subdividir las redes de forma lógica o de forma virtual, de forma que aunque 10 computadoras que estén conectadas a una misma red en un mismo espacio físico puedan estar divididas en diferentes, por ejemplo, departamentos o diferentes funciones o diferentes accesos a la red. Entonces, digamos que de una manera global a eso hacen referencia las VLAN y para eso sirven. Ahora vamos a verlas a más detalle porque no me está funcionando. Entonces, ¿qué son las VLANs? Ya siendo un poco más específicos, una VLAN es una agrupación lógica de estaciones, servicios y o dispositivos de red que no se limitan a un segmento de LAN físico. Ya se los decía al inicio. Aunque físicamente unos computadores estén en un lugar compartiendo el mismo espacio físico, se pueden agrupar en segmentaciones lógicas para así permitirle o no el ingreso a ciertos recursos y ese tipo de cosas. Las VLANs segmentan de manera lógica las redes conmutadas. Cuando hablamos de una red conmutada, chicos, a ver si se acuerdan. Entre los dispositivos de red, ¿cuál es el conmutador? ¿Se acuerdan que hablamos de un enrutador, de un conmutador?
¿Cuál es el conmutador? Chicos, ¿El router? el router es el enrutador. Los switches, profe. Los switches. Entonces, según lo que hacen es conmutar según las funciones laborales. ¿Qué es conmutar? Ya se los dije en su momento, se los expliqué con ejemplos. Entonces ellos lo que hacen es, los permite es redes conmutadas o que trabajan con switches, pueden ser divididas o segmentadas por departamentos o equipos de proyecto sin importar la ubicación física. La configuración o reconfiguración de las VLANs se logra o se puede hacer mediante software. Una VLAN es un dominio de broadcast que se crea en uno o más switches, que es un dominio de broadcast, ya lo vamos a ver más adelante. Las VLAN se crean con la unión de un router y un switch. Es decir, para poder crear VLANs necesitamos mínimo un router y un switch. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué función tiene el router dentro de la VLAN y qué función tiene el switch dentro de la VLAN? De manera específica. El router enruta el tráfico entre las VLANs mediante enrutamiento capa 3. ¿Cuál es la capa 3? Señores, están muy callados hoy. ¿Qué me les pasó? Me lo regañaron en la clase pasada, que me los dejaron todos tímidos, todos calladitos. Tuvimos parcial, profe. ¿Ya tuvieron parcial? Imagínese, profe, no volvieron nada, profe. Ah, no, por eso es que están desmoralizados. Y tan mal los trataron que los dejaron, mejor dicho. Ni les digo. No, ni le contamos, profe, porque es que por eso les Pueden digo. llorar con nosotros. Se queda callado igual que nosotros, profe. es una tragedia. Los siento así como callados, como decepcionados, como si les hubiera, con el perdón de la expresión, como si les hubieran dado hasta con el balde. Casi, profe. Pero no. ¿Y qué clase ven antes de esta? Sistemas de información, profe. Sistemas de información con la ingeniera Juana. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y tan mal las trata la ingeniera? No, ya nos trata bien, profe. El problema fue el parcial, profe. Ah, ok. Entonces, decíamos que el enrutamiento en capa 3 era. ¿Alguien lo mencionó? Clase de datos. ¿Y Enlace de datos. qué protocolos se utilizan en esa capa? Ya, yo eso se los mandé a investigar, así que ya deberían saberlo. O sea que el día del parcial también quedarán decepcionados conmigo. Profe, ¿usted también nos va a dejar callado? Uy, no, profe. Viendo esta situación, no. Voy a preguntarles este tipo de cosas que ya les he preguntado antes. Eso no es tratarlos mal. Yo no les voy a preguntar nada que yo no haya dicho en las sesiones. Profe, la capa de enlace, pues, protocolos ARP y PPP. Esos son los protocolos y el modo de enrutamiento que se utiliza en las VLAN. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuando estemos armando las redes virtuales, cómo se comunican y cómo hacen el intercambio de mensajes, etcétera. ¿Cómo se implementan las VLAN?
Entonces, ya dijimos que para hacer la implementación mínimo necesitábamos un switch y un router. Entonces, la implementación o en la implementación de una VLAN, el switch mantiene una tabla de punteo o de marcación que separa cada una de las VLAN. Es decir, el switch es el encargado de armar la tabla en la que se va registrando cómo es la separación que va a ir teniendo cada una de las VLAN. Así que si en algún momento yo les pregunto en un parcial o en una evaluación cuál de los dos dispositivos es el encargado de registrar las separaciones entre las VLAN, y yo les pongo opción A, switch, opción B, router, opción C, host, opción D, modem, ustedes me tienen que decir opción A, el switch. Si la trama entra en un puerto en la VLAN 1, el switch busca la tabla de punteo o de registro para la VLAN 1. ¿Qué quiere decir esto? Una de las formas, porque vamos a ver que hay otras, en que el switch reconoce qué VLAN es la que se está comunicando, ya sea enviando o recibiendo mensajes, es a través de los puertos. Entonces, en esa tabla, él registra cuál es el puerto de comunicación que se está utilizando y a qué puerto está asociado esa VLAN. Entonces, por eso dice, si una trama, que es una trama, un envío de información, ya sea de un computador a un computador o de un dispositivo cualquiera, otro dispositivo dentro de la misma red, él a través de la trama que ingresa por el puerto del switch, identifica si es de la VLAN, busca en la tabla el registro para enviarlo a la VLAN número 1 y así sucesivamente con las diferentes VLAN. Cuando se recibe la trama, el switch agrega la dirección de origen a la tabla de punteo de registro, y si esta es conocida en el momento, lo que hace es que la registra. Si no, hace una actualización en el caso de que sea necesario. Se verifica el destino para que se pueda tomar una decisión de envío. Para aprender y enviar se realiza la búsqueda en la tabla de direcciones de esa VLAN solamente. Es decir, como ya se identificó a manera de ejemplo que era la VLAN 1, él no busca ni registra la tabla de registro de los equipos de las otras VLAN, sino que ya en la medida de que él va llenando los registros, va aprendiendo y de esa forma envía o realiza el envío de la información a las VLAN específicas. Entonces, aquí podemos ver una implementación de una segmentación de una red LAN tradicional. Entonces, aquí podemos decir, en el piso 3 está la LAN número 3, en el piso 2 está la LAN número 2, en el piso 1 están la LAN número 1, es decir, físicamente todos los equipos que hacían o que hacen parte de esas LAN están compartiendo el mismo espacio. El enlace de comunicación se hace a través o directamente entre el router y los diferentes dispositivos que estén físicamente conectando a los ordenadores. Entonces aquí vemos que hay un router, un host, y todos los equipos están compartiendo físicamente
el mismo espacio. Cuando se hace una segmentación por LAN, para este caso, una de las opciones es, aunque los tres dispositivos estén comunicados directamente con el router, los equipos que hacen parte de las VLANs no tienen que estar físicamente compartiendo el mismo espacio. Entonces aquí vemos que aunque hay un switch en cada piso conectándose o estableciendo una comunicación mediante un router, no todos los equipos pertenecen a la misma VLAN. Entonces aquí tenemos que los primeros computadores hacen parte de la VLAN 1, aunque están en pisos diferentes. Los segundos computadores hacen parte de la VLAN 2 y los terceros hacen parte de la VLAN 3. Digamos que es una forma gráfica y sencilla de entender a qué es lo que nos ayudan las VLANs. Entonces, la implementación de VLANs lo que nos permite es que el grupo de puertos o usuarios en el mismo dominio de broadcast, que ya vamos a ver más adelante qué es, se puedan comunicar. Se puede basar en el ID de puerto, en la dirección MAC o el protocolo o aplicación. Ya lo vamos a ver también en detalle más adelante. Los switches LAN y el software de administración de red suministran un mecanismo para crear las VLANs. Es lo que yo les hacía referencia. Ya no vamos a necesitar necesariamente que en cada piso se encuentre un switch, por decir un ejemplo, sino que partiendo de un punto central, yo puedo tener un único switch y ese único switch me administre los tres pisos y a través del switch hacer crear las diferentes VLAN y definir así los grupos de trabajo que van a trabajar en cada una de las VLANs. Entonces, aquí ya se ve un poco más en detalle, si lo queremos decir de esa forma. A pesar de que los equipos están compartiendo físicamente el mismo equipo, en la infraestructura de nuestra red están en VLAN diferentes. Entonces, en el piso 1, 2 y 3, yo puedo tener equipos que hagan parte de la VLAN de ingeniería, equipo de mercadotecnia y de la VLAN de contabilidad. En la tradicional, esta comunicación, si estamos hablando del piso 3, todos como se estaban comunicando a través de un host, que el host no es administrable, sino que solamente es un difusor, todos tenían que hacer parte del mismo departamento. Ya con la ayuda del switch, aquí tenemos por ejemplo un Catalyst 500 con un router Cisco. Ya en los diferentes pisos yo puedo tener trabajando gente de diferentes departamentos y el que se encarga de hacer el enrutamiento por cada una de las subredes que yo he creado lo va a hacer mediante la VLAN. Entonces, ¿qué es el dominio de broadcast? Si se acuerdan de la definición de broadcast, ¿qué es el broadcast? ¿O a qué hace referencia el broadcast? A difusión. Cuando armamos las redes y decimos, esta es la dirección del broadcast, es la dirección de difusión. Entonces, un dominio de broadcast se produce por el conjunto de dispositivos que reciben esas tramas de broadcast o de difusión,
que se originan desde cualquier dispositivo en la topología. Entonces, ¿qué dispositivos generan mensajes o tramas de broadcast? Los computadores que tienen asociado una dirección IP que está unida a un switch, y el switch se encarga de manejar esos mensajes de difusión para saber hacia qué equipos se va a enviar. Entonces, la figura muestra cómo los tres dominios de broadcast, que en este caso son ingeniería, mercadotecnia y ventas. Cuando hablamos de dominio de broadcast, estamos hablando del dominio o si lo quieren ver de esa forma, de una forma más sencilla, del conjunto de equipos que hacen parte de esa VLAN. Ese es el dominio de broadcast. En este caso del ejemplo tenemos el de ingeniería, el de mercadotecnia y el de ventas, que está conectado cada uno a través de switches diferentes. Pero ya esta configuración se ha optimizado y ya hoy en día a través de switches más avanzados se puede tener un solo switch, y ese único switch hace el manejo de todo el dominio de broadcast. Entonces podríamos decir que esta era la manera física antes de dividir los departamentos, y hoy ya se hace de esta manera. En un punto del edificio o del espacio físico de nuestra organización se define un punto donde va a estar ese único switch, que es el que hace la administración de todas las VLANs que hayamos creado para definir o manejar los diferentes departamentos de nuestra organización. ¿Listo? ¿Sí se entendió? Vamos, levanten ese ánimo, esa nota es recuperable. Yo sé que les fue bien. No les calificaron enseguida. Profe, ¿podría repetirlo? Qué pena, es que está un poco enredado el concepto. ¿Desde dónde? Desde el principio. No, profe, la última parte. Lo del dominio de broadcast. Eso sí. El dominio de broadcast es el conjunto de dispositivos que hacen parte de mi VLAN. En este caso, antes se solía utilizar un switch para cada dominio o conjunto de dispositivos que hacían parte de una VLAN. Entonces, en este dominio de broadcast, por ejemplo, tenemos un switch para ingenierías, un switch para ventas, un switch para mercadotecnia. Cada switch trata a todos los puertos como miembros de un solo dominio de broadcast, es decir, como si todos hicieran parte del mismo dominio. El router se usa para enrutar los paquetes entre los diferentes dominios. Esta era la manera tradicional de hacer la división de los departamentos. Ya hoy en día no tenemos o no se usa un switch en cada piso de nuestras organizaciones, sino que en un único punto central hay un switch que es el encargado de hacer la administración de todos los equipos que hacen parte del dominio de broadcast. Antes se tenía un switch por cada departamento, o se utilizaba un switch por cada departamento para que ese switch hiciera la administración de la información. Ya hoy en día se hace la implementación a través de un único switch, y ese es el encargado de hacer la administración de cada uno de los dominios de broadcast o de divisiones de nuestras VLANs.
Profe, ¿cuántas VLANs se pueden crear en un switch? Depende de cómo se haga. Si se hace por puertos, dependiendo del puerto que tenga. Ya eso lo vamos a ver más adelante, cómo funcionan y cómo se puede determinar. Pero si lo hacemos por puertos, depende de la cantidad de puertos. O si lo hacemos por software, ya la cosa cambia y así dependiendo de la necesidad o de la implementación. ¿Y cuál es mejor por software? Ya O vamos a ver los diferentes tipos. Entonces, ¿cómo funcionan? Las VLAN tienen varias formas de operar o de funcionar. De estática, dinámica o basada en puertos. Uy, me volé la estática, la dinámica, me volé la estática. La estática, me volé la presentación, trabaja a nivel de direcciones IP. Entonces, cuando nosotros configuramos una VLAN de manera estática, la configuración la hacemos a nivel de software en nuestro switch y a través de su tabla de enrutamiento va registrando o mediante la configuración que hacemos nosotros como administradores de red basados en las direcciones IP, se hace ese enrutamiento o división de los diferentes departamentos o de VLANs que se hagan. Cuando lo hacemos de manera dinámica, las VLANs son creadas por software, pero trabajan a nivel de las direcciones MAC. Entonces, a diferencia de la estática, que trabaja con las direcciones IP, las VLAN dinámicas trabajan a nivel de las direcciones MAC de los dispositivos. Entonces, ¿qué hace la VLAN dinámica? Asocia basado en las direcciones MAC los dispositivos que están conectados a los diferentes puertos del switch. Cuando un dispositivo se conecta a un switch, el switch consulta en su base de datos la configuración de la VLAN asociado a esa dirección MAC para saber a qué dirección MAC pertenece esa VLAN. Cuando hablamos de estáticas es parecido, lo único es que trabaja a nivel de direcciones IP. ¿Listo? Cuando decimos que es basado en puertos, la asociación de la VLAN se hace o se asigna a nivel de los puertos que tenga el switch. Entonces, digamos que ya esta implementación es más para redes pequeñas porque la forma de hacer la configuración o la creación de las tablas va a depender de, digamos que por ejemplo, para hacerlo un poco más gráfico, yo tengo un switch de 12 puertos y voy a crear 3 VLANs. Entonces digo, los 4 primeros puertos van a ser o se van a configurar para la VLANs de ingeniería. Los siguientes 4 puertos van a ser para la VLAN de mercadotecnia y los siguientes 4 puertos para la VLAN de contabilidad. Lo puedo hacer de manera secuencial o como lo muestra aquí la gráfica. A nivel de puertos, aquí dice el puerto 1, 3, 4, 5,
y este es como el 8, van a ser para la VLAN de ingeniería. El 2, el 6, el 7, el 9 y bueno, aunque aquí no hay 12, aquí hay 15. La idea es, la asociación o la asignación basada en puertos se hace teniendo en cuenta los puertos físicos de los que dispongamos en el switch. La estática se hace basada en las direcciones IP y la dinámica a nivel de direcciones MAC. En ese orden de ideas, las configuraciones que se hacen estáticamente las hacen los administradores de red, quienes configuran puerto por puerto. Cada puerto se asocia a una VLAN específica y el administrador de red es el responsable de escribir las asignaciones entre los puertos y las VLAN. Las dinámicas, los puertos pueden calcular dinámicamente su configuración de VLAN. Se usa una base de datos de software que contiene el mapeo de las direcciones MAC a VLAN que el administrador de red debe configurar antes de empezar la implementación. Entonces, cuando se hace estáticamente, uno lo hace diciéndole exactamente a qué puerto o por qué puerto o por qué dirección IP se va a hacer el enrutamiento y dinámicamente no se le dice o se le indica o se configura el switch cómo se va a hacer de una manera explícita, sino que dinámicamente él tiene una base de datos en donde a la medida de que se van conectando los dispositivos, él dinámicamente va almacenando esa información en una base de datos propia que tiene el dispositivo. Estático, nosotros tenemos que crear manualmente esa base de datos, es decir, cada vez que llega un nuevo dispositivo, nosotros debemos decirle en la configuración del switch que ingresó un nuevo dispositivo que hace parte de la VLAN tal y que o se conectó a través del puerto tal o que se va a conectar a través del puerto tal o que está o va a utilizar la dirección IP tal y registra esa dirección IP en esa VLAN y de esa forma ya el equipo se puede conectar a nuestra red de datos. En la dinámica, nosotros configuramos una serie de parámetros que lo que hacen es identificar y hacer un mapeo de las direcciones MAC y a partir de la dirección MAC, él de una manera, podríamos decirlo, inteligente, hace la asignación a la VLAN que pertenece. ¿En qué se basa este principio de dinámico? Las direcciones MAC. Bueno, todos sabemos lo que es una dirección MAC, ¿cierto? Yo se los dije también. Sí, profe. ¿Qué son? Como la identificación única de una tarjeta de red. No, no solamente las tarjetas de red. Cualquier dispositivo. Cualquier dispositivo que se conecte a una red, sea un computador, un celular, un switch, un router, un host, cualquier dispositivo que tenga una comunicación o una interacción en una red, tiene que tener una MAC asociada. ¿Y qué es esa MAC? Profe, que fuera una pregunta. Cuando no se sabe específicamente cuántos dispositivos se van a conectar, ¿se hace algún cálculo aproximado de la capacidad de gente o existe alguna fórmula que prevenga eso? O que vaya creando direcciones según vea la demanda que tiene. Ese es el ejercicio que nosotros vamos a hacer en nuestro caso de estudio. Nosotros, como administradores, debemos hacer, si lo queremos decir de esa forma, como una especie de proyección del número de dispositivos que se van a conectar en nuestra red. Y a partir de ahí empezamos a
armar o a crear nuestras VLANs. Entonces, volviendo al tema de las Mac, ¿cómo trabajan los switches que trabajan de manera dinámica? Yo creo que aquí, de hecho, incluso cito una marca. No alcancé a poner esa diapositiva. Lo que hacen los switches que hacen este enrutamiento llenado de la tabla dinámico es a partir de la Mac ya tienen la capacidad de identificar qué dispositivo se está conectando. Como les mencioné, ya hoy en día, bueno, ya hoy en día no, todo dispositivo que se conecta a una red de información tiene una Mac asociada. Estos dispositivos basados en esa Mac ya saben si el que se conectó a la red fue un celular y entonces lo mandan a la VLAN de los dispositivos móviles si de pronto está definida. Si fue un portátil o un equipo o un computador, lo mandan a la VLAN que se haya determinado para eso y así sucesivamente. ¿Cuáles son? Uy, se me fue la voz. Las ventajas de las VLANs. Permiten organizar las LAN de forma lógica en lugar de física, ya eso se los expliqué. Permiten trasladar fácilmente las extracciones de trabajo en la LAN, es decir, mientras que antes, si el departamento de contabilidad estaba en el primer piso y todo estaba configurado para que todos los equipos estuvieran en el primer piso, si alguien se quería ir a trabajar al tercer piso, no lo podía hacer porque en el tercer piso estaba, qué sé yo, gerencia. Gracias a las VLANs, como ya no importa el espacio físico, yo puedo desconectar del punto de red que está en el primer piso mi computador y me conecto en el del quinto piso y me va a seguir tomando la misma dirección IP porque ya la asociación de mi IP a mi equipo en la tabla de enrutamiento del switch no está amarrada al piso, sino a la VLAN a la que hace parte mi equipo. Agregar fácilmente estaciones de trabajo a la LAN. Cambiar fácilmente la configuración de la LAN. Esto permite una mejor administración porque ya como yo tengo normalmente las VLANs las definimos por nombres, ya yo sé qué hace cada VLAN y a partir de ahí yo puedo administrar o controlar el tráfico de red, mejorar la seguridad. Si estamos hablando del departamento de sistemas, puede llegar a tener unos privilegios de navegación diferentes a los que de pronto tienen otros departamentos dentro de la empresa o organización. Entonces, aquí, como para reforzar, ¿cuáles son los tipos? Basado en puerto, basado en MAC y basado en protocolo. Basado en puerto, método de configuración más común. Los puertos se asignan individualmente en grupos o en filas o en dos o en más switches. Su uso es sencillo, se implementa a menudo donde el protocolo de control de host dinámico o DHCP se usa para asignar a las direcciones IP de host de red. Las de dirección MAC se implementa con escasa frecuencia, por lo que les digo, como es dinámico, toca identificar a qué tipo de MAC pertenece cada dispositivo que se conecta. Entonces, es necesario introducir y configurar cada dirección de forma individual o hacerlo por medio de un dinámico. Entonces, esta implementación hoy en día es bastante escasa y difícil de hacer. La basada en protocolos se configura con direcciones MAC, pero usa una dirección IP o lógica, es decir,
en la basada en dirección MAC se usa única y exclusivamente a la dirección MAC. La basada en protocolo ya se usa una asociación entre la dirección MAC y la dirección IP. Ya en estas ya no son tan comunes debido al uso de los servidores de DHCP. Ya esta asociación de dirección MAC con dirección IP, normalmente dentro de la organización tenemos un servidor que es el encargado de hacer esta asociación. Entonces ya hoy en día se puede decir que es muy poco usada. Entonces, basada en puertos, como se los mencioné, cada VLAN va asociada a un puerto del switch basado en MAC. Cada VLAN registra las direcciones MAC que posee en cada una de las VLAN, y basada en protocolos es la asociación de las VLAN teniendo en cuenta la dirección MAC y la dirección IP o ID de su red. Por puerto, entonces aquí tenemos asignado por el usuario por asociación de puerto, no requiere verificación si se hace en ASIC, es decir, cruzando, o mediante GUI, que es en secuencia, maximiza la seguridad entre las VLAN, los paquetes no se filtran a otros dominios y se controla fácilmente en toda la red. Por MAC address, tal cual, asignado por el usuario de acuerdo a las direcciones MAC, ofrece flexibilidad, pero un aumento de costo, tiene impacto sobre el desempeño y la escalabilidad y la administración, y ofrece un proceso similar para las capas superiores. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se da ese intercambio de información, y vemos que en la VLAN 1 de este switch están registradas estas MAC. En el mismo switch del otro lado están en la LAN esas mismas MAC, y son las que, a pesar de estar en redes diferentes, pueden tener una comunicación porque hacen parte de la misma VLAN. Lo mismo que en el caso de la VLAN 2, a pesar de que están en switches diferentes, las tablas de enrutamiento utilizan el registro de sus direcciones MAC para indicar que hay una comunicación o que hacen parte del mismo grupo o dominio de broadcast. Entonces, ¿cómo se realiza la comunicación? Se puede hacer mediante enlace físico con varios enlaces lógicos o con enlace físico por medio de varias VLANs. ¿A qué hace referencia esto? A que aquí se hace una implementación de un software especial que nos provee Cisco a través de su sistema operativo, y acá es más la configuración que nosotros podemos hacer a nivel de capa 3 para ir configurando las VLAN y así poder gestionar los diferentes parámetros de configuración y demás. Digamos que esto es algo más específico para usos un poco más profesionales, si lo queramos ver de esa forma, y ya esta es la forma más normalita, que es la que vamos a trabajar nosotros en las próximas secciones. Entonces, por acá tenemos ¿qué beneficios tiene? Seguridad y gestión adicional, enlaces lógicos que conservan los puertos físicos, los routers controlan el acceso a las VLAN y se pueden admitir hasta 255 VLAN o más por router. Hay dos tipos de VLAN, otros dos tipos, dependiendo el tamaño, si lo queremos ver de esa forma, y vamos a ver por qué. Hay unas VLAN que las llamamos de extremo a extremo y otras VLAN que las llamamos geográficas. Las VLAN de extremo a extremo asocian a las VLAN mediante los usuarios en función de los departamentos en los que trabajan o la función laboral,
sin importar la ubicación de los usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de cuando armamos VLANs dentro de un mismo edificio. En la VLAN de extremo a extremo, todos los usuarios de la VLAN deberían tener los mismos patrones de flujo de tráfico. Es decir, todos deben, en teoría, utilizar el mismo ancho de banda y la misma velocidad de conexión. Es decir, están en el mismo espacio físico, deberían estar en el mismo espacio físico en términos de un mismo edificio o un mismo área, de una misma área. Y cada VLAN tiene un conjunto común de registro de seguridad para los miembros, es decir, las VLAN extremo a extremo no están muy separadas de una de la otra, sino que de una u otra forma no están separadas por grandes distancias, sino que estamos hablando de pronto de VLANs que hacen parte de un edificio y que están en una misma organización y ese tipo de cosas. Cuando hablamos de VLAN geográficas, como se lo presumirán, en estas la ubicación geográfica puede ser tan grande como una ciudad o un país pequeño y ese tipo de cosas. Entonces, la VLAN extremo a extremo es algo como local, podemos hablar de una universidad con sus diferentes campus, laboratorios y demás, o una organización, una empresa. Pero cuando hablamos de una empresa puede llegar a pasar de que la empresa tiene sedes en diferentes ciudades y pueden trabajar mediante el mismo enlace de red, a pesar de que el mismo departamento de seguridad utiliza, por ejemplo, el mismo rango de direcciones IP, físicamente están en lugares geográficos diferentes. Ahí es cuando hablamos de VLAN geográficas. Cuando hablamos de VLAN extremo a extremo, podemos decir o ejemplizar de que las VLAN están en el mismo espacio físico. Configuración de las VLAN estáticas. Entonces, para configuración, para configurar una VLAN estática, en switches de serie 2900, que es uno de los que vamos a utilizar en el Cisco Packet Tracer, se deben aplicar unas pautas específicas que aquí las vamos a mencionar, pero las vamos a ver en detalle cuando empecemos a hacer los laboratorios. Se dice, la capacidad máxima de la VLAN depende del switch. Una de las VLAN por defecto es la de fábrica, que es la VLAN 1. Entonces aquí ya te respondo al que me preguntó, profe, ¿cuántas VLANs puedo tener yo en una red? Depende del switch, de las características propias del switch. Es decir, un switch 2900 de Cisco permite una cantidad que de pronto un switch de otra referencia permite menos o permite más. Depende del switch. ¿Listo? La VLAN Vale, profe. Ethernet por defecto es la VLAN 1, es decir, siempre vamos a partir de la VLAN 1. La dirección IP del switch se encuentra por defecto en el dominio de broadcast de la VLAN 1. Es decir, la identificación, la IP del switch, porque el switch debe tener una IP asociada. La IP del switch se va a encontrar en el dominio del broadcast de la primera VLAN que configuremos, como les digo. Esto es más conceptual y se va a entender más cuando hagamos el laboratorio. El switch debe estar en modo servidor BTP para crear, agregar o borrar VLANs. Eso también ya lo vamos a ver, es a nivel de la práctica cuando empecemos a
configurar. Y entonces ustedes me van a decir, o me pueden llegar a decir en su momento, profe, es que estoy intentando configurar el switch y no me permite el comando de crear, agregar o borrar las VLAN. Entonces yo les digo, y está en modo servidor BTP. Ah, no, profe, es que se me olvidó activarlo. Y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, hasta aquí ya sería la parte teórica de las VLANs, que digamos es lo que nos hace falta para empezar a armar lo que dijimos en nuestra segunda sección, y vamos a trabajar en un caso de estudio. En el caso de estudio definimos unas pautas con unos requerimientos. Ya vimos cómo se realizaba el cálculo de direcciones IP, ya vimos cómo se segmentaba, vimos las diferentes clases de direcciones IP con sus máscaras y demás. Vimos los VLAN el día de hoy. Por lo tanto, ya tenemos la información básica necesaria para empezar a desarrollar ese caso de estudio. ¿Por qué era importante conocer la teoría de VLANs antes de empezar a desarrollarlo? En el mundo real ya es muy difícil pensar en armar redes a nivel físico como lo vimos, es decir, separar los departamentos físicamente o hacer las asignaciones teniendo en cuenta el espacio físico. Ya hoy en día, la mayoría, por no decir que todas las organizaciones o las de mayor tamaño, no hacen las divisiones de departamento físicamente, sino que todo se trabaja a nivel de VLANs. Por eso en el caso de estudio vamos a utilizar VLANs para hacer la división de cada uno de esos requerimientos o de subredes que nos piden crear para la administración de ese caso. Ya eso lo vamos a ver en detalle el día de mañana. Ahora vamos a hacer en el tiempo que nos queda la retroalimentación del taller de ayer. ¿Les parece? A ver cómo nos fue. A ver si así les levanto un poquito el ánimo. Que los veo ahí todos achicopalados. Ejercicio número 1 nos decía, en la empresa Suministros Medellín LTDA, desea implementar una red de datos con 8 subredes y 15 hosts por subred. Para ello usará la dirección de red 195.168.40.0. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? 8 subredes y 15 hosts. 8 redes y 15 hosts. 8 subredes, 15 hosts por subred, y la dirección base que vamos a utilizar es 195.168.40.0. ¿Cuál es la máscara por defecto teniendo en cuenta la clase de la IP? 255.255.255.0. Sí. Es decir, una clase por defecto tipo C. Y a partir de aquí empezábamos a hacer los cálculos. Entonces decíamos, ¿qué potencia de 2 me sirve o me alcanza para armar esas 8 subredes? En nuestro caso, y yo puse 6. Aquí me equivoqué. Es 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. 8. O sea que voy a utilizar 3 bits para subnet. Eso quiere decir
que esta dirección de máscara, en su último teto voy a utilizar 3 bits en 1 y por defecto entonces me queda 255, 255, 255, 224. Luego la cantidad. Uy, aquí tengo que corregir, pero la idea de ustedes la saben. 2 a la h debe ser igual, como copio y pego de otros ejercicios para no tener que, pero me va a tocar revisar porque no es la primera vez que tengo este tipo de errores, tener más cuidado. 2 a la h menos 2 debe ser igual a 15. ¿Cuánto debe valer entonces h? 5, profe. Si vale 4, ¿cuántos me salen? 14. Y le resto 2. O sea que No, entonces no me no, alcanza. 16 y le resta 2, 14. Entonces no, Ok, ok. Entonces, no es tengo que 5. utilizar 5 bits para host. Y entonces, ¿cómo empiezo a hacer el enrutamiento? La primera IP, el primer ID de red, ya sabemos que es la dirección IP. Bueno, no, normalmente es la dirección IP que nos dan. El primer IP es sumarle 1 y la última es el salto que tengamos que hacer. Aquí dice, no, esto lo tengo que corregir ahora que lo voy a subir. Aquí sería de la 195, 168, 40.1 a la 195, 168, 40, 15. Por lo tanto, la dirección del broadcast sería la 195, 168, 40, 16, que sería sumarle 1 a la última dirección disponible del host. Pero básicamente ya este tipo de ejercicio ya lo habíamos hecho, así que no creo que hayan tenido tanta complicación. Luego tenían que decirme los datos de la primera subred y los datos de la última subred. Luego venía el ejercicio número 2. Tu empresa tiene una dirección de red de clase C 210.67.0 y desea subdividir la red física en 3 subredes. ¿Qué tiene de particular este ejercicio en diferencia al otro? En los requerimientos. Que no nos pide host. No nos dice cuántos hosts. Entonces, nosotros decimos, teniendo en cuenta esta dirección IP, vamos a armar 3 subredes. El número de hosts no me lo están pidiendo. La dirección que voy a usar de referencia es esta. ¿Qué dirección es esta? Me lo está diciendo el propio ejercicio, clase C. Como lo que me piden es las subredes, para armar 3 subredes, debo elevarlo a la 2. Es decir, voy a utilizar 2 bits para Ya se sabe que son 6 de host, ¿no? Por defecto, entonces son 6 bits de host. Es decir, voy a tener 62 IPs disponibles. Y así exactamente lo mismo. A partir de la dirección IP 210.57.0. ¿Por qué es las 26? Porque ya yo les dije cómo se si eran las 26, 27 y etcétera. Como aquí definí que eran 62 menos 2, 64 menos 2, es decir, va a ir saltando ¿de cuántos son los saltos? 64. Menos 2. 62. 62. Entonces, menos la ID, menos la del broadcast, es decir, de la 1 a la 62. La siguiente empieza después de la dirección del broadcast, es decir, si el broadcast termina en 63, la segunda ID empieza en 64 y así va saltando de 64 en 64. Tercer ejercicio.
Bueno, mostrar la primera y la última subred. Se te asigna el rango de dirección 10.230.0/23 y se requiere la mayor cantidad de subredes con 30 hosts cada una. ¿Cuál de los siguientes rangos de direcciones IP cumplen con este requerimiento? Profe, yo puse la D. ¿Alguien más? Yo también puse la D, profe. ¿Por qué la D? Vamos a Pues ver. yo me guié con el cuadro, profe. Yo también. Eso tiene su Pues sí, pues ciencia. haciendo todos los cálculos, pero Ah, pues no me compliqué y pues me guié que fue con la tabla. por defecto, uy, ¿qué clase? Es clase A. Por lo tanto, si necesito 30 hosts utilizando la clase A, voy a utilizar únicamente 5 bits para host. El resto de bits son para red. 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. 10.230.027, que es esta dirección de red expresada en decimal. O se iban a la tabla. Pero la idea era saber por qué. No solamente ya, y como es en las 30, ay, sí, no, sino saber por qué. Ejercicio número 4. Dada la dirección 172.26.38.242/20, ¿cuál es su dirección de red o su ID de red? Aquí que tenían que hacer la operación AND. Entonces tomaban, ¿qué clase por defecto es esa IP? Clase B, es decir, los dos primeros octetos se dejan quietos y vamos a trabajar con los últimos dos octetos. La máscara de IP de esa IP vendría siendo 255.240.0. ¿De dónde saco esto? De la tabla, profe. De la tabla. Entonces, hago la comparación. Convierto esto a binario. La máscara de la IP la convierto a binario. Hago la comparación. Si no me lo sacan. Me negaron. Uy, micrófono. Y me da como resultado 172.26.32.0. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso también es la número D. Ahora viene el ejercicio con la cascarita de la IP 180.0.20.0. Se necesitan 3 subredes de la siguiente manera. La subred 1, 80 hosts, la subred 2, 30 hosts y la subred 3, 8 hosts. Pregunta. ¿Se dieron cuenta de que la dirección IP que nos daba el ejercicio, a diferencia del ejercicio del ejemplo, no era la dirección IP original que yo les dije? La dirección de la primera subred siempre será igual a la dirección de red original. ¿Lo dije o no lo dije? Ustedes me dirán si yo soy mentiroso.
¿cuántos lo hicieron con esta dirección IP? No, no caí en cuenta. No, profe, tampoco caí en cuenta. Esa era la cascarita del ejercicio y ese tipo de cascaritas van a aparecer en el parcial. Entonces, a partir de que yo tengo la dirección IP original, ya el resto de cosas es lo mismo que he venido haciendo. Digamos que esa era la cascarita. Requerimientos, subred 1 con 80 hosts, subred 2 con 30 hosts, subred 3 con 8 hosts. Empiezo a hacer los cálculos, la clase. Entonces, aquí venía la otra cascarita. La clase por defecto es 255.255.00. Pero por practicidad se usa una máscara clase C, que ya también lo habíamos visto en otro ejercicio. Lo ¿Por que qué? hicimos ayer, ¿no, profe? Exacto. ¿Por qué? Dada la cantidad de hosts, es más práctico utilizar una máscara clase C, porque con 8 bits yo puedo manejar los 80 hosts, los 30 hosts o los 8 hosts. Si ya los 8 bits no me dan para manejar la cantidad de host que me está pidiendo, ahí se hubiera utilizado la clase por defecto. Digamos que no es que esté mal hacerlo con la clase por defecto, sino que es más práctico y más fácil el manejo utilizando una máscara de clase que se adapte más al requerimiento que tengamos. Entonces, utilizando la máscara clase C, el ejercicio nos quedaría la subred 1 va a ser igual a 2 a la h menos 2 igual a 80, es decir, h va a ser igual a 7, es decir, 2 a la 7 menos 2 igual a 126 hosts, es decir, voy a utilizar 7 bits para hosts. Por lo tanto, la dirección me va a quedar 255, 255, 255, 128 y sería la primera subred. La segunda subred voy a utilizar 5 bits para host, por lo tanto me va a quedar 255, 255, 255.24 y para la tercera subred va a ser slash 4, perdón, con 4 bits de host, por lo tanto me va a quedar 255, 255, 255.240. Como ya yo tengo la dirección IP de red original, a partir de aquí empiezo a armar las subredes. ¿Qué me dice la teoría de BLNS? La dirección de la primera subred siempre será la dirección de red original. En este caso, la primera dirección de la primera subred va a ser 18.0.0.0.0. Ese va a ser el ID de red de la primera subred. A partir de aquí voy a empezar a hacer las sumatorias para ir armando las subredes. Entonces me dice, la dirección del primer host se obtiene sumando 1 a la dirección de red. La dirección de red es 180.0.0.0. Por lo tanto, la dirección del primer host es 180.0.0.1. ¿Cuál es la última la última IP de host? Se obtiene sumando a la dirección de red el número de host de la subred. El número de host de la subred es 126. Si yo le sumo 126 a 0 me da 180.0.0.126. El gateway es la primera IP seguida de la dirección de la ID de red y la dirección del broadcast es sumarle 1 a la dirección del último host. Como ya tengo el broadcast, ya puedo empezar a armar la segunda subred. El ID de la segunda subred va a ser sumarle 1 a la dirección del broadcast de la subred anterior. Aquí termina en 127, es decir, aquí empieza 128 y sigue la misma mecánica. Le sumo 1 para la primera IP, le sumo ¿cuánto aquí? ¿Cuántos hosts me pedían para esta subred?
¿Cuántos me dio? 30 hosts, por lo tanto, aquí le sumo 30 a 28, me da 158. La de Gateway va a ser la primera después de la ID de red y la del Broadcast va a ser sumarle 1 a la última IP host. Para la tercera subred va a ser sumarle 1 a la dirección de Broadcast de la subred anterior, por lo tanto este empieza en 160. El rango va a empezar en 161 porque aquí me dio 60. La última IP host va a ser igual a sumarle la cantidad de hosts, como me están pidiendo 8, le sumo 8 a 160, aquí cometí un error, aquí es 168, la del host es, no mentira, son 14, no 8, 8 son los que me piden, pero la de red me dio 14. 160 más 14 me da 174, 161 es la primera IP host y la del broadcast sería 175. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese tipo de cascaritas también no las encontramos en el mundo real, tanto de encontrar la dirección IP original, la de cuál es la máscara de su red que se acopla más al ejercicio, la implementación que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, para eso y por eso es importante este tipo de espacios para resolver las dudas y demás. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Alguien dijo para allá, profe? ¿No? No, no, señor. Bueno, entonces mañana vamos a ver la aplicación de los cálculos de direccionamiento IP y VLANs a ese caso de estudio que planteamos en la sesión número 2. Y a partir de ahí, una vez que lo definamos, vamos a empezar a trabajar con el Cisco Packet Tracer, que ojalá sea el día de mañana. El día viernes, para que se vayan preparando psicológicamente, es el parcial conmigo. No se preocupen que los voy a ¿Viernes, tratar. profe? Sí, señor. Ok. Bien. Los voy a tratar bien. La idea no es corcharlos ni que saquen una mala nota. Digamos que yo no soy ese tipo de profesor, así que por mí no. Todas las condiciones que ustedes me pongan para hacer el parcial, desde hoy se los digo, yo se las voy a aceptar. La idea es que ustedes aprendan y que de verdad se vayan con un conocimiento. Así que mi intención nunca va a ser corcharlos ni que saquen una mala nota, sino que por el contrario puedan hacer y resolverles todas las preguntas que tengan y que se vayan con un conocimiento sólido de la temática que yo les esté dictando. Ya sea cuando estoy enseñando redes, cuando estoy enseñando seguridad, cuando estoy enseñando programación, en cualquiera de los ámbitos, siempre ese es mi objetivo. Profe, ¿qué va a ser el parcial? Qué pena, o sea, ¿de todo lo visto? Sí, ya este primer parcial puedo decir que va a ser 100% teórico en el sentido de preguntas y uno o dos o tres ejercicios como los que hicimos en el taller. Ya para el segundo parcial, que es el segundo viernes, ya como ya hemos visto. Con la Janita. Profe, qué pena la pregunta. ¿Qué tipo va a ser o sea, de qué manera va a ser el parcial? Todavía no lo no he definido si va a ser por el Kahoot, si va a ser por un formulario, si por la misma plataforma o así como un tipo taller, de subirles qué es lo que tienen que hacer y darles el tiempo para que ustedes resuelvan. Yo creo que ese es como el más práctico tanto para ustedes como para mí. De pronto por Kahoot, por la presión,
sepan la respuesta, pero por el tema del tiempo y entonces se confunden y responden lo que no es. Entonces a veces como que no. Entonces yo pensaría sin asegurarlo en un 100%, pero sí en un 80%, que va a ser más como las actividades. Le subo en la plataforma, esto es lo que tienen que hacer y tienen tanto tiempo para resolverlo. ¿Listo? Ok, profe. Vale, profe. Listo, chicos. Entonces, Listo, profe, mañana gracias. Listo, todas profe, gracias. esas Que esté muy bien, preguntas profe. Hasta que luego. tengan, me las hacen. Feliz noche para todos. Buenas noches, profe. Bueno, Muchas gracias. profe, Gracias. buenas Buenas, noches. profe. Profe, gracias.